Bienvenidos y bienvenidas, queridos amantes de la historia. Hoy, con H de Historia, conoceremos los remotos orígenes de las drogas. Por poner un ejemplo, la cerveza ya era elaborada por los egipcios desde hace más de 7000 años, y el tabaco ya lo fumaban algunas culturas precolombinas durante ceremonias espirituales. Pero hoy no hablaremos del tabaco o el alcohol, que a pesar de ser drogas, son las más normalizadas socialmente. Y no porque sean las menos dañinas, cosa que no es cierta, sino porque son las más consumidas mundialmente. Hoy conoceremos el origen de algunas drogas cuyo consumo y distribución actualmente son tan ilegales como populares y se remontan a miles de años de nuestra historia. La cocaína estimula el cerebro, creando una falsa sensación de bienestar, ya que tiene influencia sobre la dopamina, la famosa hormona de la felicidad. Su alta adicción se debe a que, a la vez que estimula a la dopamina, también la desequilibra, por lo que crea desánimo y depresión al reducir o evitar el consumo. Se conoce que la hoja de la coca ya se consumía en el norte de Perú hace 8000 años. Su consumo estaba normalizado. Era considerada como una planta mística y era usada en muchos de sus rituales religiosos. En las culturas pre-incas, el uso de la coca era muy extendido. Se usaba para adormecer o reducir los dolores y también como energizante para los trabajos físicos más pesados. Hasta entonces, su uso era muy común para todos. Sin embargo, cuando el imperio inca dominó el norte de Perú, se prohibió el uso de la planta para toda la población. La planta, que era vista como mística y divina, solo podía ser consumida por el inca, es decir, el emperador, quien controlaba todas las plantaciones de coca. En una antigua crónica española se escribió que el inca Huayna Cápac acostumbraba a regalar pequeñas bolas de coca a sus más fieles sirvientes. También se usó como objeto de intercambio en trueques con otras poblaciones. A pesar de su prohibición, se siguió usando en ceremonias religiosas. Además, los chamanes solían usarlo para ver el futuro. Masticaban hojas de coca y las escupían en sus propias manos. Tras ello las observaban y dictaminaban el futuro. También había un grupo de personas a los que no se les prohibía el consumo. Los chasquis, que eran los mensajeros del imperio inca, eran jóvenes atléticos que transportaban mensajes u objetos desplazándose a la carrera. La coca, que les quitaba la fatiga y les proporcionaba energía, era consumida por estos jóvenes carteros. Tras la decadencia del imperio inca, la hoja de la coca volvió a consumirse entre el pueblo. Se usó para reducir los efectos físicos del hambre, la altura o la fatiga, así como medicina contra catarros, dolores o contusiones. Su consumo se convirtió en un hábito y lo seguiría siendo hasta la llegada de los conquistadores españoles, que descubrieron la planta y la llevaron a Occidente. El cannabis deprime el sistema nervioso, por lo que crea una sensación de placer y relajación tras consumirla. Su origen lo hallamos en Asia Central, en países como China y la India. Los registros arqueológicos nos cuentan que la planta del cannabis ya era empleada como fibras textiles alrededor del año 4000 a.C. Se cree que sus propiedades alucinógenas fueron descubiertas en Oriente, pues hay existencia de algunos escritos chinos de hace 3000 años que advertían que el consumo excesivo del cáñamo hacía ver monstruos y que si se usaba con frecuencia podía traer espíritus. Su cultivo se expandió a lo largo de Asia. Existen varios escritos medicinales de origen chino sobre el uso del cáñamo. La influencia y expansión del imperio persa hizo que el cannabis llegase a Europa. Se empezó a cultivar a lo largo del Mediterráneo, como Grecia e Italia.
El cannabis fue conocido y usado por distintos pueblos indoeuropeos, como los egipcios, los asirios, los escitas, los griegos o los cartagineses. En el Imperio Romano, el cannabis se consumía en las reuniones sociales. Sus usos eran muy variados, desde medicinales, religiosos y hasta alimenticios. Una de las formas en las que era consumido, muy similar a las actuales, era quemando cannabis e inhalar su humo. En la Edad Media, durante el siglo VI, se escribió el Constantinopolitanus, un libro de botánica. En él se realizó el primer dibujo de la planta del cannabis, el más antiguo del que se tiene registro. Aecio de Amedia, médico personal del emperador bizantino Justiniano, mencionó el cannabis en su enciclopedia, el Tetrabiblion, que constaba de 16 libros sobre medicina general. En África y Oriente, el uso del cannabis fue popular desde el siglo VII hasta mediados del siglo XIV, cuando el Islam empezó a ver con malos ojos el cannabis. Relacionaban el consumo del hachís con los asesinos y ladrones, y su uso fue disminuyendo entre la gente común debido a la religión. En Europa ocurrió algo muy similar. A partir del siglo V, el cristianismo comenzó a prohibir las sustancias psicotrópicas y aquellos que lo consumieran eran vistos como seguidores del maligno. El cannabis era utilizado por brujas y hechiceros que creaban ungüentos con la planta. Su consumo en Europa fue oficialmente prohibido por el Papa Inocencio VIII en el año 1484 a través de una bula papal. A pesar de su prohibición, tanto en el mundo cristiano como en el mundo islámico, el cannabis no dejó de usarse. El mayor uso que se le daba a la planta era por la fibra, que usaban para la vestimenta o para sogas de los barcos. También se usaba para el papel de los libros, cuyas páginas estaban hechas de cáñamo. Otro de sus usos era alimenticio, pues el cañamón, la semilla del cáñamo, es comestible y no tiene efectos psicoactivos. Y por supuesto, siguió usándose por el gremio de médicos que lo utilizaron como medicamento. La palabra opio proviene del griego opion, que significa jugo, ya que la droga se extrae del jugo de la planta amapola adormidera. Sus efectos son somníferos, calmantes y relajantes. Hay constancia del opio en unas tablillas sumerias de hace 5000 años que lo relacionan directamente con el disfrute. En los cilindros babilónicos más antiguos hay dibujos que representan la adormidera. En el palacio de Ashurnasirpal II, rey de Asiria, existía un bajorrelieve de una diosa rodeada de adormideras. Y en algunas imágenes de la cultura cretense micénica se muestran los efectos de la dormidera en el hombre. La utilización del opio como medicina se remonta al antiguo Egipto, donde los jeroglíficos mencionan el jugo que se extraía de la cabeza de la amapola y lo recomiendan como analgésico y calmante. Era la anestesia de la época. Según el papiro Ebers, uno de los tratados médicos más antiguos, datado en el 1500 a.C., también se empleaba para evitar que los bebés llorasen y gritaran fuerte. El opio aparece mencionado en la Odisea por Homero. Según él, el opio hacía olvidar cualquier pena y simbolizaba un estado de felicidad y bienestar. Entonces la droga ya era usada a lo largo y ancho del Mediterráneo, así como en Oriente. Cabe destacar que la planta de la amapola era el símbolo de Demeter, la diosa de la agricultura. Las mujeres casadas que no tenían hijos portaban broches y alfileres con la forma de su fruto. Los enamorados restregaban pétalos secos de amapola para averiguar el futuro de sus relaciones a través del chasquido de los pétalos. Los griegos utilizaban el opio con fines medicinales, como analgésico en forma de infusiones y con el opio en bruto para el dolor de muelas.
También lo usaban contra la diarrea, contra las fiebres y para hacer dormir a los niños. Pero por supuesto era usado de forma lúdica para el disfrute del consumidor, ya que lo consideraban como una forma de quitarse los problemas de la mente y pasar un buen rato. El historiador griego Heródoto fue quien hizo la primera mención explícita del uso medicinal del opio. En los primeros templos de Esculapio, que se asimilaban a los hospitales actuales, los pacientes eran sometidos a una incubatio, que significaba ensueño sanador, suministrándoles opio. El famoso médico griego Hipócrates lo bautizó con el nombre que sería conocido a lo largo de la historia y por el que hoy día se le conoce, opos mekonos, que traducido es el jugo de la dormidera. Él recomendaba su consumo como tratamiento contra la histeria. Los antiguos médicos griegos crearon teriacas que eran antídotos contra los venenos. La teriaca como tal era una mezcla de distintos venenos en pequeñas cantidades que al ingerirlos habitualmente inmunizaban al consumidor. Por ello, muchos reyes y gobernadores del mundo antiguo usaron estos antídotos. Se crearon miles de recetas a lo largo de la historia, y todas ellas, en mayor o en menor medida, contenían opio. El uso del opio por la medicina griega hizo que siglos después se siguiera usando en el mundo romano. Galeno, el médico personal del emperador romano Marco Aurelio, aprendiendo de los antiguos griegos, creó el antídoto magno, una teriaca que contenía grandes cantidades de opio. Se cuenta que Marco Aurelio iniciaba todas las mañanas con una porción de opio, grande como un haba de Egipto y desleída en vino tibio. Muchos otros emperadores romanos usaron teriacas diariamente para evitar los envenenamientos. Emperadores como Nerva, Trajano, Adriano, Septimio Severo o Caracalla emplearon opio puro durante sus agonías en el lecho de muerte como eutanasia para morir plácidamente. El mismo tipo de suicidio era utilizado por incontables ciudadanos romanos, tanto ricos como plebeyos, pues era considerada una prueba de grandeza moral. Según los romanos, no había mayor prestigio para el hombre que acabara con su vida antes de que los dioses se la quitaran. Y no había forma más dulce de morir que con el opio, pues dormías plácidamente hasta la muerte. El médico Dioscórides describe el opio como algo que quita el dolor, mitiga la tos, refrena los flujos estomacales y ayuda a quienes dormir no pueden. Y a lo largo de la antigüedad no hay constancia de que alguien dijera que el opio era dañino en modo alguno. Durante la Edad Media se siguió usando tanto medicinal como lúdicamente. Siglos después su consumo seguía normalizado y ya en nuestra era ocurrieron las conocidas guerras del opio debido a su gran demanda. No fue hasta el siglo XIX que los médicos concluyeron que el opio creaba una gran dependencia y que el abuso de su uso era contraproducente. De esta forma podemos ver que las drogas han estado prácticamente desde el inicio de los hombres. Han formado parte de nuestra medicina y también se han usado con fines lúdicos y religiosos, siendo muy similar a la actualidad. A fin de cuentas, el hombre sigue siendo igual en miles de años de historia.